Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Julieta Marino, soy la editora de la agencia CMA Latam y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Santiago Manoukian, que es jefe de Research de Ecolatina. Hola Santiago, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Julieta, muchas gracias nuevamente por invitarme, es un placer. Santiago, bueno, me gustaría comenzar, esta semana se conoció el dato de la inflación del mes de octubre, que vino bastante por debajo del promedio a los que nos habíamos acostumbrado en 12% en los últimos meses. Quería saber, bueno, desde Ecolatina, ¿a qué atribuyen este dato que sorprendió un poco? Porque el mercado, bueno, había anticipado que tendría que ser un poco más alto. Sí, bueno, fue una moderación un poco más elevada, bien como decís, de lo que esperábamos. Nosotros habíamos medido un 9,4% para el mes. Veníamos de 12,5% en agosto y septiembre, después de lo que fue el salto devaluatorio del día posterior a las elecciones primarias. Y tuvimos una moderación que fue una moderación parcial, ¿no? Porque bajamos a la zona del 8,3% cuando en junio y julio veníamos al 6%. Entonces lo que se viene viendo es que eh, el proceso inflacionario tiene pisos cada vez más elevados. Ya esta moderación la hemos visto en algún otro momento, no es nada extraño que ocurra. Creemos que se debió principalmente, yendo a tu pregunta, a tres factores básicos. El Sí, primero es algo que comentaba recién, cierto agotamiento del traslado de los precios del ajuste cambiario que tuvimos el día posterior a las elecciones primarias. En segundo lugar, y centralmente, la estrategia del gobierno para contener los aumentos de precios en la previa a las elecciones generales, en tanto congelamientos sobre las tarifas de servicios públicos, a la energía, al transporte, a los combustibles y fundamentalmente al tipo de cambio oficial, que después del salto devaluatorio quedó fijo en los 350 pesos desde aquel momento, en sí. conjunto con muchos acuerdos dentro del paraguas de lo que conocemos como precios justos para moderar incrementos, por ejemplo, en prepagas, medicamentos y productos de consumo masivo. Y en tercer lugar, te diría que un factor fundamental para evitar una mayor inflación en el mes pasado fue una mayor calma cambiaria que ocurrió después de las elecciones generales, cuando se descomprimieron las presiones sobre los dólares paralelos, cuando las expectativas de devaluación se moderaron en el margen y eso contribuyó favorablemente a que esa inflación no volviera a superar los dos dígitos mensuales. Ahora bien, creemos que fue una moderación parcial, como te decía antes, pero además transitoria, porque ya estamos esperando para noviembre una inflación que se vuelve a acelerar y volvería a superar nuevamente los dos dígitos mensuales. Eso era mi siguiente pregunta. Tuvimos ya en los primeros días de noviembre alzas de todo tipo, de combustibles, de prepaga, de telefonía, colegios privados, y la lista es infinita. Y tenemos, hoy es 15 de noviembre, que a partir del día de hoy comienza a incrementarse también el famoso crawling peg que había quedado fijo desde las PASO. Entonces, la inflación de noviembre, y aún sin haber pasado todavía el 19 del balotaje, claramente va a tener otro salto. Bueno, claramente se suman distintos factores, como bien mencionabas, para pensar en esa aceleración inflacionaria. En primer lugar, tengamos en cuenta que en nuestra medición quincenal en Ecolatina registramos que la segunda parte del mes de octubre tuvo una aceleración de los precios. Entonces, te juega en contra de lo que conocemos como arrastre estadístico. Es decir, tuviste una aceleración en la segunda parte del mes y como la inflación es un promedio mensual, bueno, eso te va a jugar en contra para el promedio mensual de este mes de noviembre. Ya partís con Claro. esa debilidad, si querés, de base. Y después hay aumentos puntuales. El primero, quizás más importante y más conocido, es el descongelamiento que tuvimos en los combustibles. Combustibles que Ujú. siempre tienen un aumento de primera y segunda ronda, porque no solo aumenta el precio en sí mismo del combustible, sino todas las actividades que utilizan el combustible con mayor o menor intensidad se ven contagiadas por ese aumento en sus costos y después lo trasladan a los precios. Así que eso es un factor relevante. Aumentan las prepagas en Argentina también. Tenemos aumentos en colegios privados. Tarifas de agua, de AISA van a aumentar. Telefonía celular, internet, TV por cable. Y después tenemos aumentos en taxis también. Pero más allá de los aumentos puntuales que hemos tenido durante todo el año, un efecto Sí. puntual que también creemos que va a jugar un rol este mes es que recuerden que semanas atrás, sobre finales de octubre, el gobierno amplió el esquema de desdoblamiento cambiario para todas las exportaciones de bienes y servicios de Argentina. ¿Qué quiere decir? Que hoy estamos estimando que menos del 30% de todo el flujo de divisas de la economía argentina se rige por el tipo de cambio oficial. Es decir, que el tipo de cambio efectivo viene subiendo en Argentina, viene habiendo una devaluación encubierta y eso te genera mayores presiones sobre los precios, porque además ocurre en un contexto donde las últimas semanas
vemos que se han agudizado los controles para los pagos de importaciones y eso hace que la incertidumbre sobre los costos de reposición de la mercadería se hayan también acentuado. Esas dudas, esas inquietudes hacen que muchas empresas estén ajustando precios cada vez más siguiendo a los tipos de cambio paralelos que el tipo de cambio oficial, o por lo Sí. menos estrategias de cobertura precautorias hacen que justamente tengas mayores presiones que hagan que esta inercia inflacionaria que estamos viendo, que es un poco lo que te comentaba antes de estos pisos cada vez más elevados, se vaya fortaleciendo cada vez más. Y cuando moderas la inflación no vuelvas al 6%, sino que vayas escalando un poco más. Finalmente, te diría que lo más relevante acá también va a ser pensar en qué puede llegar a pasar el día posterior a las elecciones del próximo domingo 19, Sí. porque ahí se abren muchos interrogantes, digamos. Si llega a ganar el oficialismo, cómo continúan, por ejemplo, muchos acuerdos de precios que rigen ahora hasta el 19. Incluso el desdoblamiento que tenemos hasta este momento estaba pensado para funcionar hasta ahora el 17, previo a las Claro. elecciones. Como bien decías, vuelve el crawling peg del tipo de cambio, estas micro devaluaciones diarias que habíamos tenido vigentes desde que comenzó este gobierno y hasta las elecciones PASO, cuando vino el salto cambiario y se congeló el tipo de cambio. Eso de Sí. alguna manera, ya sea del 3% mensual, del 5, del 6, es un factor que te tiende a generar una presión subyacente sobre la inflación. Así que veremos cómo evoluciona eso. Y en el caso de que llegue a ganar Milei también se genera un interrogante sobre el frente de los precios, digamos, porque hay una incertidumbre ahí sobre si eventualmente habría cooperación en la transición electoral o si habría muchos riesgos de que la inestabilidad se acentúe. Ahí creo que va a ser clave, pensando en los precios también, escuchar el mensaje del ganador el domingo y las principales señales que pueda empezar a dar sobre el programa económico y también sobre los intérpretes de ese programa económico. Por ejemplo, quién esté en el Banco Central y quién esté en el Ministerio de Economía, porque en ese momento, para llevar calma y evitar una espiralización de los precios, no se van a Sí. poder tomar muchas decisiones rápido, sino más bien señales sobre el rumbo al cual seguir. Así que creo que esa tensión inflacionaria la vamos a estar viviendo sobre finales de este año a la espera de un plan de estabilización. Y cierro con esto, que al principio tiene como condición necesaria, como cualquier plan de estabilización que ha tenido en Argentina y en otros países cierto éxito, corregir precios relativos. Tipo de cambio, tarifas, combustibles, muchos precios que están atrasados tienen que corregirse. Y eso te genera una aceleración de inflación al principio. Así que, bottom line de esto que estaba diciendo es antes de ver una moderación de la inflación desde estos niveles que estamos viendo, probablemente veamos una aceleración. Y eso, bueno, tenemos que estar preparados para atravesarlo. Un nuevo salto que probablemente sea el más alto del año, por lo que se espera. Y después, para el año que viene, ya hay varios informes, Moody's y otras calificadoras que dieron alrededor del 200% estimada en la inflación del 2024, aún en un escenario incierto, como vos decís, previo a una definición. Sea un plano, sea el otro, ¿ustedes también están manejando una cifra de esa magnitud? Ahora, la clave para que la inflación se modere en algún momento en 2024 es el éxito de un programa de estabilización en su diagramación y en su implementación, que va a requerir también claramente gobernabilidad para poder llevarlo adelante en sentido amplio e integral, porque también tiene que estar acompañado de ciertas reformas que no solo tienen que tener apoyo en el Congreso, sino también Sí. manejo de la conflictividad social vía los sindicatos y vía los movimientos sociales. En ese sentido, el plan de estabilización te puede generar una aceleración de los precios al inicio por la corrección de precios relativos que tenés que hacer, pero si es exitoso te la podría empezar a moderar en la segunda parte de 2024. Entonces, en el promedio escondería que vos tenés una inflación muy elevada todavía en 2024, según nuestra proyección, también es así, pero dentro de esa dinámica podrías tener mucha inflación al principio e inflación más baja al final, insisto, si tiene éxito el plan de estabilización y se encara en forma integral, con respaldo político, siendo técnicamente sólido y creíble para el mercado. Ese es un poco el interrogante. ¿Qué éxito puede tener o no ese plan de estabilización? Pero creo que va a ser Sí. inevitable tener una aceleración de los precios al principio. Ahora bien, ¿esa aceleración va a ser controlada o va a ser descontrolada justamente en el marco de un plan de estabilización? El punto ahí es que nosotros estamos diciendo que la realidad se impone sobre la ideología. Acá creo que hay un dilema falso entre continuidad y cambio. Acá va a haber un cambio. La pregunta es Sí. en qué dirección va a ser ese cambio, cómo se van a repartir los costos justamente de ese programa de estabilización
entre la sociedad y entre los actores justamente económicos y sociales, porque justamente ese manejo de la conflictividad social que yo mencionaba antes va a ser muy relevante para pensarlo hacia adelante, pero un cambio en el Futuro. enfoque de política macroeconómica se impone y ya lo hemos visto en el último año, ¿no? Con un gobierno que no estaba acostumbrado a subir tarifas en años electorales y lo hizo, no estaba acostumbrado a subir tasas de interés y lo hizo, no estaba acostumbrado a bajar el gasto público y lo hizo, no estaba acostumbrado a que el tipo de cambio oficial hasta las elecciones siguiera un ritmo relativamente parecido a la inflación. ¿Por qué lo hizo? Bueno, uno podría pensar que es por convicción, otros podrían pensar que no es por convicción. La realidad se volvió a imponer a mediados del año pasado y se vuelve a imponer ahora. No hay márgenes de acción para poder seguir manteniendo este status quo. Entonces, ya sea que gane Massa o Milei, acá va a haber un cambio. Insisto, la pregunta es cómo va a ser ese cambio y a dónde nos va a llevar. Muy bien. Quería preguntarte, bueno, el otro foco de atención de este mes es el Fondo Monetario Internacional. Estamos a la espera de la revisión que debería hacerse el acuerdo, que se pasó ahora, lógicamente, esperando tener una resolución. Y ya adelantó Sergio Massa que de ser electo presidente, él tendría que renegociarlo. ¿Ustedes, desde ese punto, qué expectativas tienen? ¿Que realmente se negocie, sea un gobierno u otro? ¿Que la revisión espere para tener más claro? Porque revisar ahora sin un plan claro también es medio arriesgado también para el fondo, digamos. ¿Para dónde podría correr eso? Bueno, a ver, en primer lugar, pongamos un poco en foco cómo ha venido siendo la relación con el Fondo Monetario Internacional. Hace poco terminó el tercer trimestre, ahí hubo dos de las tres principales metas que nosotros entendíamos que no se cumplieron, la de acumulación de reservas internacionales, la de reducción del déficit fiscal, así que el desembolso que se esperaba para noviembre, por una revisión que debería comenzar en noviembre, como decía la última review con el fondo, bueno, está justamente pendiente y está en veremos porque Ujú. realmente las metas volvieron a incumplirse. Entonces, el próximo gobierno, ya sea Massa o Milei, va a tener que sentarse nuevamente con el fondo y probablemente readecuar el acuerdo, que fue un acuerdo que se firmó a principios de 2022 con el principal objetivo de no entrar en irregularidad con el organismo y de alguna forma limitar la acumulación de desequilibrios entre aquel año y 2023, pero que no tenía ninguna reforma estructural y no comprometía demasiado a Argentina a generar cambios estructurales rotundos para reencauzar a la Argentina en un sendero de crecimiento y desarrollo sostenido hacia adelante. Eso tiene que Sí. ponerse de vuelta en discusión con el acuerdo con el fondo. Pero yendo más al corto plazo, esa negociación tiene que tener lugar porque tenemos vencimientos también con el fondo. No solo ahora a finales de 2023, tenemos un vencimiento en diciembre con el fondo de cerca de 900 millones de dólares y no tenemos derechos especiales de giro, nos hemos quedado sin derechos especiales de giro. Eventualmente Argentina puede volver a utilizar yuanes del swap de divisas con China, ya lo hemos hecho en dos oportunidades. Esos yuanes Sí, también en nos el han pago servido para anterior. pagar. Claro, exactamente. Esos yuanes también nos han permitido pagarle incluso en julio de este año a acreedores privados 900 millones de dólares. Pero lo cierto es que tenemos un desembolso pendiente que es de cerca de 3.000 millones de dólares, 3.300 millones de dólares, que podría llegar en noviembre. Ya creemos que no, eventualmente llegaría con la renegociación en diciembre. Pero ese va a ser un hito justamente de diciembre y creemos que es una de las principales señales que tiene que dar el próximo gobierno para reencauzar la relación y volver a recobrar confianza y credibilidad hacia adelante. Porque también tengamos en cuenta que ya a partir de este año que estamos transitando, y a partir del próximo año, tenemos vencimientos netos con el fondo. Es decir, ya es menos la cantidad de dinero que el Fondo Monetario le gira a Argentina que lo que Argentina tiene que pagarle al fondo. Es decir, que hay vencimientos netos que el año que viene van a ser de cerca de, ahí estaba viendo, 3.300 millones de dólares, más de estos 900 que te decía. Es decir, que la pregunta está ahí, ¿cómo se puede renegociar justamente ese acuerdo para cumplir justamente con esta necesidad también que tiene Argentina de acumular reservas? Porque lo que pasa el año que viene es que tenemos vencimientos de deuda con privados que también son un poco más importantes. Ya en enero tenemos un vencimiento de cerca de 1.500 millones de dólares con privados. Argentina necesita volver a acceder a los mercados de crédito internacional, sobre todo porque a partir de Sí. 2025 se duplican los vencimientos
Entonces, no es un camino como en algún momento se planteó romper con el Fondo Monetario Internacional, es inviable justamente hacerlo. Eh, entonces, claramente hay que sentarse. La pregunta es si el fondo va a ser más o menos duro con Milei o con Massa, sabiendo que, bueno, el ministro candidato, Sergio Massa, ya ha tenido relación con el FMI y está incumpliendo algunas metas. Bueno, ¿qué le puede llegar a exigir? Es un poco la pregunta hacia adelante. Pero bueno, digo, esa negociación va a ocurrir, tiene que ocurrir, ya sea con Massa o Milei. No prevemos que se rompa el acuerdo con el FMI, sino que se vuelva a readecuar, pero que claramente tiene que estar pensado no para 1 o 2 años, sino de más largo plazo, justamente para favorecer esa acumulación de reservas. Pero lo cierto es que el próximo año, ya a partir de una situación de reservas muy comprometida, tenemos reservas en la zona de los menos 10 mil millones de dólares y vas a tener muchos sectores el año que viene que van a estar pujando por acceder a los dólares para poder o pagar crédito comercial o para poder remitir dividendos o utilidades al exterior que han estado retenidas, o para Claro. financiar importaciones para no frenar tanto la actividad económica. Así que la situación va a seguir estando complicada y el FMI es un actor muy relevante. Y cierro con esto que va a ser muy relevante, porque el plan de estabilización que Argentina tiene que establecer tiene que estar justamente conciliado con lo que se acuerda con el FMI. No podemos intentar tener un programa económico aislado de eso. Así que justamente el Claro. acuerdo tiene también esa relevancia con el FMI. Readecuemos el acuerdo con el FMI y alineémonos con el programa económico que el próximo gobierno quiere implementar. Claro. Igual es un punto de partida complicado, porque como dicen ustedes, que también lo leí en su informe, si consideran que ya 2 puntos de la última negociación no se están cumpliendo, porque claramente las reservas no se incrementaron y el déficit aumentó en lugar de reducir, en un gobierno nuevo, si hablamos de una continuidad, uno imagina que es difícil comenzar un gobierno nuevo haciendo una gran reducción cuando tiene que también generar estabilidad para todo lo que sigue. Con lo cual, ahí me animaría a preguntarte si hay alguna posibilidad de que Argentina caiga en un incumplimiento de los pagos o sentándose y con con un fondo un poco más laxo según quién sea elegido, se puede llegar a negociar metas cumplibles, digamos. Bueno, por eso va a depender de qué orientación tenga el próximo gobierno. En principio, uno creería que el próximo gobierno, en pos de ganar credibilidad, confianza y reputación en sus instituciones y en su capacidad para coordinar expectativas, no va a querer romper con el Fondo Monetario, con otro horizonte de planificación, ya no teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina, sino poder pensar un poco más las políticas hacia adelante. Creemos que están los A largo incentivos plazo. para hacer las correcciones al principio, quizás pagando costos políticos, pero justamente como si vos tenés pensado pagar costos políticos al principio, con la posibilidad de cosechar frutos más adelante, justamente tenés tiempo, te puede dar el tiempo para poder hacerlo, el incentivo estaría ahí alineado. Nosotros no creemos que, por ejemplo, en el caso de Massa haya una enemistad manifiesta con el Fondo Monetario Internacional. Uno tiende a ver que son cuestiones más bien políticas o discursivas, también teniendo en cuenta que Ujú. Massa dentro de su coalición de gobierno tiene una parte que se ha mostrado en general en oposición al Fondo Monetario. Recordemos que el acuerdo con el FMI de comienzos de 2022 lo desaprobó el oficialismo, una parte del oficialismo, y lo aprobó la oposición. Es decir, que eventualmente Massa, presidente, digo, podría tener apoyo para negociar con el FMI de la oposición actual y quizás no de su propia Claro, coalición al principio. Lo cual no sería un problema si vos podés pasar reformas y leyes en ese caso. Digo, si gana Massa. Uno pensaría que con Milei, que muestra quizás un poco más esa vocación abierta hacia esos cambios, no habría tanto problema y no viene con el track record de haber incumplido las metas. Pero no creemos que haya una irregularidad, un incumplimiento con los compromisos. Creemos que se va a llegar a un acuerdo. Veremos, obviamente, en qué términos, ¿no? Y Santiago, para cerrar, quería preguntarte, bueno, ya encarando ya con un presidente, mirando para el año que viene, digamos, desde su perspectiva, ¿cuáles son, bueno, un poco también están resumidas las preguntas anteriores, las los grandes puntos macro que, digamos, la nueva gestión debería tomar para poder encauzar un poco la economía a largo plazo? Digamos, ¿dónde están los grandes desafíos inmediatos a poder corregir? Bueno, inmediatos te lo anticipaba un poco antes, establecer un programa de estabilización se impone justamente porque estamos al borde de una crisis nominal mayor, porque tenemos reservas netas en mínimos históricos, porque la situación social
se ha deteriorado cada vez más. Los ingresos de la población son 20 puntos en términos de salarios más bajas de lo que eran hace 5 años, porque el funcionamiento de la economía está con múltiples trabas, múltiples distorsiones que justamente generan ineficiencias, generan pérdidas de productividad que nos sacan por fuera de una tendencia que están mostrando muchas economías de la región hace mucho tiempo. El PBI per cápita de Argentina cae cerca del 15% desde 2011. Salir de ese ciclo vicioso en el que estamos requiere justamente, en primer lugar, estabilizar la economía, Ujú. para empezar a pensar después en reformas estructurales que sustenten esa estabilización hacia adelante, vuelvan a lograr que Argentina crezca sostenidamente hacia adelante y eso permita, a través de una baja fuerte de la inflación, recuperar de a poco el poder adquisitivo de los salarios, la productividad, no solo del empleo, sino también de las empresas, y de esa manera empezar a mejorar las condiciones de vida de la población, que es algo que se impone y que la gente lo viene reclamando hace muchísimo tiempo. Entonces, plan de estabilización y reformas son, te diría, los dos principales títulos que uno está viendo actualmente, pero eso va a requerir también, te diría, de acuerdos políticos y pactos de más largo plazo, que no hemos visto en Argentina. Hemos visto mucho en los últimos años una política económica que continuamente se subordina al ciclo electoral. Las elecciones en Argentina, las de medio término son cada 2 años, las presidenciales cada 4. Los gobiernos tienden a hacer cosas para llegar de la mejor manera a esa elección y muchas veces privilegian el corto plazo por encima del mediano, por encima del largo, y eso nos trajo hasta acá. Por lo tanto, esa tendencia pendular que tenemos entre un gobierno que llega y rompe con todo lo que hizo el anterior y cambia las reglas de juego continuamente, por supuesto que nos encierran en este círculo vicioso que yo comentaba recién. La buena noticia hacia adelante es que no está todo perdido. Tenemos muchos sectores con mucho potencial. Hace poco hicimos un informe donde indagamos un poco en la potencialidad de vaca muerta para cambiar Sí. rotundamente la matriz de exportación de Argentina y el patrón de crecimiento, ya no depender tanto del clima y del agro, sino también cambiarlo, ese patrón. Pero eso va a depender también de una buena gestión. Va a depender de justamente romper estas trabas a las importaciones, al giro de dividendos para fomentar inversiones, y olvidarnos de los extremos. Acá no se trata, por ejemplo, en el caso de los recursos naturales, de regalar todo o no permitir que no giren nada de divisas afuera. Hay que tener una política racional, como han hecho muchos países, y no hay que irse a Europa, a Estados Unidos, a Asia, a Japón para verlo. Hemos visto en muchos países que la necesidad de reconstruir una moneda nacional también, te diría, es otro objetivo que se impone, porque justamente requerís hacia adelante recuperar el crédito a largo plazo en Argentina para favorecer inversiones, para que las condiciones económicas mejoren en términos de poder comprar una vivienda, que es otra demanda fuerte de la sociedad. Digo, hay mucho por Sí. hacer, pero lo primero es estabilizar, ponernos de acuerdo hacia adelante para poder evitar estos vaivenes, porque las oportunidades están ahí abiertas y no quiero y no queremos perdernos este tren que aparece ahí frente a nuestros ojos, y que creo que es posible encauzarlo. Muy bien, Santiago. Bueno, muchas gracias por haber participado otra vez en un ciclo de nuestras entrevistas. La vamos a estar subiendo también, por supuesto, en las redes sociales para que todos la puedan ver. Un placer para mí estar con ustedes, gracias por la invitación y nos volveremos a encontrar en algún momento. Seguramente. Hasta luego. Hasta luego.